artificial, como les digo, ya hace parte de nuestra cotidianidad. Muchas empresas la están utilizando para diversas situaciones. Dentro de ellas, muchas empresas ya están creando productos o servicios a partir de utilizar únicamente la inteligencia artificial. Atomwise es una empresa que ya está desarrollando a través del uso de supercomputadoras nuevos medicamentos, realizando cruces entre medicamentos ya existentes y viendo las bondades o desventajas que tienen estos en cada uno de los casos, está generando cruces para crear nuevos medicamentos y renovar aún más este sector de la salud. Y entonces la primera pregunta que traigo para todos es, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se puede definir de muchas maneras. Una de estas es que puede ser vista como un aumento de la producción provocado por el empleo de nuevas tecnologías y la utilización de nuevas fuentes de energía. También puede ser visto como nuevas tecnologías y nuevas maneras de percibir el mundo que impulsan un cambio profundo en la economía y la estructura de la sociedad. Esta segunda definición es muy fuerte porque realmente es eso lo que viene a generar una revolución de este tipo, un cambio, una renovación de todo lo que significa tanto la economía como nuestra sociedad. La humanidad ha pasado por cerca de ella 3 revoluciones industriales. La primera, que data de aproximadamente entre los años 1800 y 1900, se caracterizó principalmente por la generación de máquinas de alta producción, como por ejemplo la máquina de vapor y los inicios de la mecanización del trabajo. La segunda, entre 1900 a 1970 aproximadamente, para la mayor parte de teórico, se caracterizó por la automatización, los principios de automatización. Dentro de esto es la integración de maquinarias en la cadena de montaje bajo el Fordismo y los trabajadores y las máquinas integradas a la cadena. La tercera, que data aproximadamente entre 1970 y 2016, ya incluyó todos los procesos de robotización, gracias en gran medida a la primera fase del Internet y a que se empezaron a generar sistemas de automatizaciones ya independientes, no necesariamente en línea. La cuarta arrancó en el año 2016, para los que no sepan, y hasta la fecha es la que viene generando lo que estamos viviendo hoy en día. Rápidamente quiero hacer un resumen muy rápido de lo que han sido las 3 revoluciones previas. Recordemos que la primera estuvo fundamentada en las industrias metalúrgicas y textiles, la segunda en el motor a explosión, las industrias químicas, la tercera en la microelectrónica, la informática y la biotecnología. En términos de transporte, pues lo que mandó en la primera revolución fue el uso del ferrocarril, el inicio del teléfono y el telégrafo. En la segunda ya la introducción del coche, del avión y del radio, que en la tercera también fueron muy importantes, pero a estos le tenemos que agregar los trenes de alta velocidad, los vehículos alimentados ya por otro tipo de energías, los procesos de comunicación por satélite y principalmente el Internet. También tenemos que en términos de la fuente de energía, la primera se fundamenta en el uso del carbón, la segunda en el uso del petróleo y la luz, la tercera en el uso de la energía nuclear, petróleo y el uso o el inicio de las energías alternativas. En términos de localización, la primera se fundamentó principalmente en los yacimientos sin puertos, la segunda en las ciudades, la tercera en la difusión espacial y en los procesos de deslocalización. Por el lado del empleo, podemos decir que gracias a la primera revolución industrial dejamos de hablar de artesanos y pasáramos a hablar de obreros, que eso a su vez conllevó la creación del movimiento obrero. En la segunda revolución industrial ya se crearon o se tenían obreros cualificados y se empezaron a generar los primeros procesos de sindicalización. Y en la tercera se tienen procesos de tecnificación, flexibilidad y, lamentablemente, precariedad laboral como algunos de los indicios que generó esta tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial, que es la que nos tiene y que nos trae a estas mesas de trabajo hoy que el semillero propuso para que realizáramos este año, tiene sus orígenes principalmente en el año 2016, en donde en el Foro Económico Mundial, el doctor Klaus Schwab acuña como tal el término de cuarta revolución industrial, the Fourth Industrial Revolution. Aquí se tiene que desde la década de los 70, la revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, unida a los procesos de globalización que abarcan los intercambios
internacionales de conocimiento, por ejemplo, produjeron una transformación del trabajo y del mercado laboral en su conjunto. Estamos hablando entonces de procesos que con sus avances y retrocesos, para bien o para mal, provocaron la caída de los modelos como tal fordistas, que eran los que principalmente venían siendo la para o llevando la parada en términos de la producción masiva. Esta automatización generó, o esta nueva era de automatización, generó que las computadoras y los robots realicen las tareas ya rutinarias con una mayor eficacia y menor costo que los seres humanos. Pero además pueden evaluar esquemas tácticos, por ejemplo, conducir automóviles y hasta sentir en algunas situaciones. De esta manera, contribuyen a aumentar la productividad y otros beneficios, tanto en los negocios individuales como a nivel de las grandes empresas. Y es acá el punto fundamental que marca o que nos lleva esta cuarta revolución industrial. Esta industria 4.0, que es el otro término usual en términos de la literatura y de los expertos, tiene un objetivo primordial. Es la puesta en marcha de un gran número de fábricas inteligentes que se adapten fácilmente a las necesidades y a los procesos productivos. Se utiliza el término como tal de industria 4.0 para designar a la aplicación de de las grandes unidades, que la mayor parte son capitalistas, tecnologías de información y dispositivos inteligentes, conectando redes y comunicando máquinas, transformando las formas de producir, almacenar, distribuir, hasta consumir los productos mediante la robotización de la producción y la distribución con drones, que por ejemplo también es una de las grandes renovaciones que se vienen presentando principalmente desde el año 2016. Otros autores, como por ejemplo Signaturi, propone otra tipificación de estas revoluciones industriales. Él, por ejemplo, dice que la revolución industrial realmente, la primera arranca en el año de 1780 hasta 1840, marcada principalmente por el uso del agua y del vapor y de los principios o inicios de la producción mecanizada. La segunda revolución industrial para él arranca entre el 1870 y termina aproximadamente en 1914, etapa previa a la Primera Guerra Mundial, en donde se tiene la energía eléctrica y la producción en masa como los desarrolladores de esta segunda revolución. Para él, la tercera revolución industrial realmente arranca en 1945 hasta 1970 aproximadamente, fundamentadas en el uso de la electrónica y las tecnologías de la información y las comunicaciones y la producción automatizada. Y autores como este, que son otros tipos de visiones sobre estas revoluciones industriales, dicen que realmente la revolución industrial número 4 o la cuarta arranca en los años de 1970, gracias a la explosión y fusión de tecnologías, a la ilusión entre las líneas del mundo físico, digital y biológico. Y todo esto está muy enmarcado dentro de un concepto con el cual yo comencé a hablarles hoy. Es el tema de qué es la inteligencia artificial, la cual es la que en cierta medida está llevando la guía en todo este fenómeno de la economía 4.0 principalmente. La inteligencia artificial o hablamos de inteligencia artificial cuando tenemos tecnologías que pueden realizar operaciones que son comparables a la mente humana. La inteligencia artificial en términos de Blinder, que es uno de los mayores, en cierta medida, opositores dentro de la línea, eh, es una forma avanzada que, como lo dice, que junto a la robótica logrará aumentar la productividad de muchas industrias y no representa un peligro en sí para los trabajadores, puesto que con una regulación adecuada y la adaptación a su uso podrán tener beneficios para el conjunto de la sociedad. Y acá tenemos que tener muy en cuenta que el punto clave que nos lleva a hablar de esta inteligencia artificial, que en cierta medida, repito, es la que marca el inicio de esta cuarta revolución industrial, fue la introducción de la nube. La nube fue ese fenómeno que vino, o esa herramienta, como la denominan también otros autores, que vino y cambió todo lo que nosotros veníamos manejando y lo que conocíamos generalmente en términos de las industrias, tanto productoras de bienes como, como prestadoras de servicios. Esa cuarta revolución industrial viene a transformar todo
principalmente con la entrada de esa inteligencia artificial, que arranca hacia finales de los años 40. Realmente eso no es algo nuevo, eso ya venía desarrollándose hace varias décadas atrás. Principalmente los historiadores datan sus principios entre 1940 y 1950 y tiene digamos, sus inicios hasta lo que muchos autores denominan como Smart Panel, hasta los años 80. Luego, en los años 80, introducimos el término de Machine Learning, por ejemplo, que es una disciplina científica dentro del ámbito de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Este concepto o esta tendencia del Machine Learning tiene su auge principal entre los 80 hasta la década de los 2010 aproximadamente, donde surge otro concepto supremamente importante dentro de todo lo que venimos hablando, que es el del Deep Learning. Este Deep Learning, otra vez, también no es algo nuevo, eso ya se venía hablando desde los años 70, por allá en una tesis doctoral del profesor Paul Werbos, ya veníamos hablando de este término, el cual pues se traduce literalmente como aprendizaje profundo. Es algo que es nada más que un algoritmo automático estructurado jerárquico que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos. Lo realmente importante de este deep learning, por lo que se está generando esta transformación de esta última década, radica fundamentalmente en que no requiere de reglas programadas previamente, sino que el sistema es capaz de aprender por sí mismo para efectuar tareas a través de una fase previa de entrenamiento. Y este fenómeno viene siendo marcado por unas megatendencias. Para esto me voy a apoyar en el Banco Mundial, en el reporte del año pasado, del 2019, en el cual enunciaba estos tres ámbitos sobre los cuales estamos trabajando las megatendencias de la cuarta revolución. En el ámbito digital, lo que manda hoy en día la parada, como se dice popularmente, es todo lo asociado a la presencia digital, al acceso general al Internet, al almacenamiento gratuito, al Internet de las cosas, los wearables, en donde ya algunos se atreven a decir que hacia el año 2025, por lo menos el 10% de la humanidad, de los humanos que existan en ese momento, estarán vistiendo algún wearable, alguno de esos productos que ya son de consumo cotidiano. El Big Data, la inteligencia artificial y el Machine Learning son, pues, desde lo digital lo que está guiando todo esto, y el blockchain, pues que ya viene hace unos años en boca de muchas personas, es el último de estos ámbitos. Desde el ámbito físico tenemos los wearables, que ya dije hace un momento algo de esto, las supercomputadoras, la robótica, la impresión 3D, la realidad virtual aumentada y la energía, son los que están mandando la parada en términos de la investigación y de los desarrollos que se vienen realizando en estos últimos años. Y en el ámbito biológico, el Banco Mundial exalta tres puntos principalmente: las tecnologías implantables, la ingeniería genética y las neurotecnologías. Todas estas megatendencias tienen un factor principal o fundamental, que es la automatización. Y hay cinco factores que permiten estos procesos de automatización. Primero es la factibilidad técnica, la adaptación a esas nuevas tecnologías. Segundo, el costo de desarrollar e implementar esos cambios. Tercer lugar, la dinámica del mercado laboral, donde pues, mientras que se tenga un costo de mano de obra menor, pues va a ser siempre una alternativa a esa automatización. Cuarto lugar, la relación costo-beneficio, los beneficios económicos que se deriven de esa automatización, que principalmente están llevando a una mayor producción, a una mejor calidad de esa producción y ahorros en mano de obra. No quiero acá entrar en la discusión social y ética, porque eso es una discusión que nos podría dar para otro ciclo de conferencias. Y en quinto lugar, la aceptación social, donde este es un punto que viene marcando. Por ejemplo, Rifkin, que es es uno de los mayores opositores, exalta como muy, muy es muy probable, y ya lo estamos viendo, que todas esas actividades todas esas labores que sean de tipo repetitivo, es donde los robots ya están entrando a generar la sustitución de máquinas
por humanos. El mismo Rifkin exalta dentro de esto, por ejemplo, el papel que tienen los ingenieros, eh, ya que estos tienen que buscar mayores procesos de aproximación hacia las capacidades humanas, sobre todo en los procesos de resolver problemas y evitar que se presenten. En esto, por ejemplo, ya hemos visto cómo el carro autónomo o el coche autónomo viene siendo uno de los productos que mayor desarrollo sobre esta línea viene teniendo. Y es precisamente una visión de este autor que es muy crítico frente a lo que se viene generando y lo que se espera se genere frente a la a esta cuarta revolución industrial, que es, como muchos dicen, la pérdida de muchos empleos, pero pues a su vez puede que se pierdan algunos, pero se está viendo cómo se están creando otros tipos de empleos. Y es acá donde geográficamente es importante reconocer en qué posición están y cuáles son los países que vienen mandando frente a esta temática, porque lamentablemente viene siendo muy desigual. Un informe de la revista Fortune para el año 2018, para finales del año 2018, mostraba cómo realmente los países que están guiando todo el proceso y mandando la parada, como se dice popularmente, son Reino Unido, España, Francia, Japón, China, Israel, Canadá y Taiwán. En términos de la demanda de robots industriales, acá eso es un punto también a tener muy en cuenta, y es que viene aumentando cerca de un promedio anual de un 9%, pero en los países desarrollados, este ascenso es donde viene más marcado frente a lo que son los países en emergentes o en desarrollo como el nuestro. Se habla de que aproximadamente en los países desarrollados existen 14 robots industriales por cada 1.000 personas, mientras que en los países emergentes solamente estamos hablando en promedio de todos los países emergentes, 2 por cada 1.000 personas. Entonces, esta situación nos lleva a analizar qué es lo bueno y qué es lo malo de todos estos procesos de automatización. Rápidamente, tenemos que como ventajas, me gusta hablar en términos de cuatro. El primero es la reducción de costos operativos, incremento de la velocidad. El segundo, el que se favorece la obtención o que se generen sistemas sin interrupciones, sin fallas, entre comillas. La eliminación de las secuencias de comandos manuales, ya que es todo lo que implique a que haya participación humana tendrá algún tipo de error por naturaleza. Entonces, al eliminar estas secuencias de comandos manuales, se supone que se aumenta la eficiencia y la productividad. Y en cuarto lugar, eh, el que se permite una visibilidad y control de todos los flujos de trabajo, ofreciendo una información no solamente histórica, sino fundamentada también en el futuro. Pero como todo, también tiene sus desventajas. También la quiero enmarcar dentro de cuatro puntos. Primero, el costo de inversión, que sigue siendo la principal barrera, pero no es la única, porque no quiere decir que tenemos que tener siempre una gran inversión para poder tener inteligencia artificial, ¿no? Podemos de a pocos ir generando dentro de nuestras industrias y nuestras empresas elementos asociados a esto. Segundo lugar, la pérdida de flexibilidad, que eso es muy claro, ya que la modificación de los flujos de trabajo va a ser cada vez más difícil atendiendo la estandarización o la homogenización que se busca con estos procesos de automatización. En tercer lugar, que es un punto sobre el cual los críticos escriben mucho, tema de la generación de dependencias y susceptibilidades a las obsolescencias tecnológicas que cada vez vemos están más presentes. Y en cuarto lugar, la resistencia de los operarios. Acá en esta diapositiva marqué dos conceptos fundamentales, que es, como ustedes lo saben desde el título de la conferencia, es la parte de los costos. Rápidamente, quiero recordar que es un costo. Recordemos que un costo son todas las erogaciones asociadas a los procesos de producción y prestación de servicio. Mientras que gastos, hablamos de todas esas otras actividades que terminan en ción, que no son ni producción ni prestación. Hablo de las actividades de administración, comercialización, financiación, etcétera, que sustentan el apoyo o el proceso de la empresa. Por ejemplo, desde la perspectiva ingenieril, es otra forma de mirar esto. Recordemos que los costos se van a considerar en general
son las erogaciones que agregan valor dentro de la cadena de valor de la empresa. Y acá viene un punto fundamental. Los costos desde el nivel más básico están hechos, hasta la contabilidad estratégica, que es el nivel más avanzado en el que nos encontramos en estos años, están hechos y preparados para empresas de todo tipo y sector. Es un falso mito el que los costos solo son para las empresas industriales. Acá hay una representación del el conjunto general de las empresas, y es que cualquier tipo de empresa, sea comercial, de servicios, financiera, extractiva o las mismas industriales, deben y pueden tener sistemas de costos. Los costos, como tal, el concepto de costo ha venido evolucionando muchísimo. Realmente, en términos de la literatura científica, lo encontramos que gracias a la introducción de revistas especializadas hacia la década de 1910, es que empieza a dársele mayor relevancia y mayor reconocimiento al término. Pero esto ya veníamos hablando de costos muchos años atrás. eh, en la época de 1925 al 65, realmente hay un cierto estancamiento del concepto. Entre el 65 y el 80 empiezan a aparecer ya los conceptos de planeación y control dentro de la definición, y desde los 80 para acá ya empezamos a hablar de contabilidad de gestión estratégica o contabilidad estratégica, que finalmente es el término en el cual nosotros estamos ubicados. Recordemos que hablamos de contabilidad de costos fundamentalmente desde dos puntos. Desde cuando tenemos cómo evaluar los inventarios y determinar el costo de ventas, primera medida. Para esto, por ejemplo, yéndome un poco también al contexto histórico, la administración científica fue un punto fundamental en donde gracias a los desarrollos, por ejemplo, se introdujeron los principios de costo estándar, se empezó a utilizar el costo para la determinación de precios, incluso se empezaron a desarrollar algunos primeros conceptos de costo, volumen, utilidad, como el punto de equilibrio. Posteriormente a la línea, se le pide que también apoyen los procesos de control. Ya no solamente sirva para evaluar inventarios y saber cuánto cuesta el producto. Para esto, por ejemplo, Clark nos muestra cómo en el año 23 ya todo esto que ustedes ven en pantalla se le pedía a la contabilidad de costos. Les estoy hablando de hace casi 100 años, y lamentablemente en las empresas colombianas siguen sin tener costos porque, como dicen irónicamente, les cuesta más tenerlos que no tenerlos. Para esto, también es importante que ya posterior a la línea ya se quedó corta frente a todo esto, y principalmente gracias a los desarrollos. Esto fue el factor fundamental de la edad de oro en los años 60, pero que en los años 80 se estanca con la crisis y todo lo que vivimos a nivel mundial. La línea también tiene un estancamiento y está otra vez supeditada principalmente a la contabilidad financiera. Es por esto que tras los procesos de renovación en los años 90 y que los tiene hoy en día, tenemos un amplio desarrollo de esta línea de contabilidad de costos o en contabilidad estratégica, donde principalmente la utilización de sistemas expertos es lo que nos ha permitido o permite que ante esta cuarta revolución industrial, la línea esté muy contabilidad estratégica, porque es que ya no solamente va a servir para todo lo que ya les había contado, sino para apoyar la gestión estratégica de las empresas. Recordemos que la línea tiene toda una serie de herramientas que apoyan el contexto organizacional, y donde la tecnología entra a ser el factor fundamental gracias a la introducción de los sistemas integrados de información. Como contexto inicial, también tenía un poco en los puntos en los cuales surge la, los elementos del costo, para que los unieran. Es que prácticamente la materia prima surge con los talleres de los artesanos, la mano de obra, con los talleres de estos mismos artesanos que empiezan a tener una producción a mayor escala. Luego, con la primera revolución industrial, introducimos el tercer concepto o el tercer elemento del costo, de los costos indirectos, y con la tercera revolución industrial, los servicios contratados y esa precarización empezó a mover estos elementos con la introducción de este cuarto. Es así que pues todo esto que les he estado contando también está amarrado hoy en día con unos riesgos.
donde principalmente se fundamentan en qué vamos a hacer o qué está pasando con el empleo, con la distribución social de los capitales y con los procesos de educación, que nos lleva, por ejemplo, a los que estamos en la academia a replantearnos qué estamos enseñando, cómo estamos enseñando y qué se debe enseñar ante esta cuarta revolución industrial. Para esto, quiero marcar dentro de tres oportunidades en términos del mismo Banco Mundial en el informe del año pasado, los procesos de competitividad, las capacidades y la conectividad, donde resalto en términos de la competitividad toda la parte del ambiente de negocios y la infraestructura, en términos de las capacidades, cuáles son esas habilidades laborales que tenemos las personas y esas habilidades de gestión y digitales, y en términos de conectividad, todos los desarrollos que incluso con esta pandemia estamos viviendo, asociados al comercio, la inversión, la logística, etcétera. La línea de la contabilidad estratégica tiene una amplia gama de oportunidades gracias a los desarrollos y las herramientas que ha venido generando que le permiten ser hoy un aliado para las diferentes etapas que vienen preparándose y abordándose con esta revolución, cuarta revolución industrial. Es así que los encargados y los que trabajamos en contabilidad estratégica estamos y hemos estado preparándonos para este momento para apoyar finalmente la organización. Ya para concluir, porque se me acabó el tiempo, tenemos que la línea apoya y puede apoyar a las organizaciones principalmente desde dos puntos, desde los procesos asociados a la planificación estratégica, la planificación táctica y operativa, que esto es, digamos, la razón de ser de la línea, ya que permite que la empresa se adapte al entorno, en esas nuevas condiciones que se vienen generando, se formulen o reformulen las estrategias y sirva de marco para todos los procesos de planificación táctica y operativa. Esto es lo que soporta la línea y la línea está permitiendo soportar estos avances de la cuarta revolución industrial en las empresas con esto. Bueno, también hay que tener en cuenta que todos estos nuevos desarrollos que hemos estado hablando acá en esta muy corta charla, realmente esto da para muchas horas de hablar, pero el tiempo es corto y la idea es que se trabajen en las mesas que cada uno de ustedes escogieron mayor profundidad a estos temas, ha llevado a toda esta transformación social y económica. Transformación que para la contabilidad estratégica, para los que trabajamos desde el nivel más básico, que es costo hasta gestión o contabilidad estratégica, hemos venido preparándonos para este momento, gracias a los desarrollos y a las transformaciones que se vienen generando, pero debemos seguir avanzando, no nos podemos confiar, tenemos que seguir avanzando con los desarrollos. Ya que esto realmente es una temática muy seria. Realmente cuando uno habla de inteligencia artificial, la mayor parte de personas se les viene a la cabeza Terminator y todos los procesos de las máquinas matando máquinas, humanas, perdón. Pero es que este tema debemos dominarlo y aprenderlo, porque así como se puede utilizar para el bien, también se está utilizando para otro tipo de cosas. Ya vemos hoy en día y sobre todo en las épocas de elecciones que se avecinan y que ya se han venido presentando, como por ejemplo a través de los procesos de fake news, del deepfake, donde ya podemos poner el rostro de una persona sobre otra, se empiezan a generar unos malos usos, llamémoslos entre comillas, hacia esta inteligencia artificial. O incluso, como por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, países como China ya está empezando a hacer procesos de reclutamiento de personas en campos de concentración simplemente a través de sus rasgos físicos y están atacando algunas etnias o algunos grupos étnicos. Bueno, para concluir, simplemente invitarlos a todos. Esto es un tema que ya hace parte de nuestro presente y pues futuro. Y hay un punto fundamental y es que lo malo que se está generando a través de la inteligencia artificial, así como lo bueno, lamentablemente es muy difícil de controlar porque la inteligencia artificial es matemática. Por eso mi invitación es a que la entendamos, a que realmente generemos todos los procesos y la comprendamos para poder seguir avanzando a la par de ella y les demos un buen uso, ya que finalmente estamos ya hace 4 años por poco dentro de este contexto y todavía nos falta vivir, ya hemos vivido cambios, pero nos falta vivir muchos más. Así que mi invitación a todos es a que discutamos responsablemente, a que aprendamos de esta temática para que no nos dejemos adelantar por ella y ahí sí no pase algo como el Skynet. Muchas gracias para todos. Esta era mi charla introductoria. Valentina.
Gracias a ti, profe, por tu mensaje con esa ponencia. Demasiado interesante el tema. A continuación, ya que hay nuevos participantes, queremos como recordarle los temas principales de cada mesa que tenemos. La mesa número 1 es sobre el Internet de los negocios, la mesa número 2 es la revolución organizacional y la mesa número 3 es los datos y su importancia. Para algunas personas que no saben o se están hasta ahora incluyendo, en el nombre tienen que colocar el número de la mesa a la cual les quieren ingresar. Entonces, si quiero ingresar a la mesa número 1, coloco M1 y mi nombre, M2 mi nombre o M3 mi nombre. Muchísimas gracias. Esto es para la organización y para que en el momento en que les llegue la invitación para ingresar a las mesas, las acepten y queden en la mesa correspondiente que ustedes quieren. En este momento también vamos a darle paso a las mesas que expondrán sus ponencias el día de hoy. Gracias a todos por participar en el 9º ciclo de conferencias del Grupo Control más G. Cada uno se les irá asignando las mesas que hayan elegido en el formulario de inscripción. Antes de empezar, se hace la aclaración que las preguntas que se vayan formulando se responderán al final de las presentaciones. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Para las personas que aún se encuentran en esta mesa general, podrán encontrar una opción que los dirige a las mesas, por favor. No tengo sonido. Por ejemplo, de Estefanía, dirígete a la mesa 2. Vas a encontrar una opción como de 4. Voy a apagarlo. Buenas tardes, chicos. A los que van entrando, se encuentran en esta mesa, por favor, encuentren una opción para desplazarse.